Reciban un cordial saludo en esta hora y damos gracias al Señor por permitirnos esta linda oportunidad para juntos poder compartir y meditar en porciones de las Sagradas Escrituras. Así como hay leyes naturales que rigen el universo, también hay leyes que rigen nuestra relación con Dios. Y son leyes que es muy importante para nosotros el poder tomarlas muy en cuenta, muy en serio, porque son muy importantes en nuestra vida aquí en este mundo. Una de ellas principalmente, y es bueno siempre recordarlo, es que Dios nos ama. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el tiempo actual que estamos viviendo, frente a diferentes dificultades, diferentes situaciones a veces muy complejas, muy difíciles, el ser humano puede sentirse solo, triste, desorientado. Hace un tiempo atrás salían noticias de una nueva enfermedad en Europa específicamente, y a esta enfermedad le llamaban la soledad, porque empezaron a encontrar personas mayores en sus lugares de vivienda, en sus casas, en apartamentos, a veces ya con varios días, sin signos vitales, porque vivían solos, o a veces personas jóvenes que por el vaivén de lo cotidiano pues se sienten solos, tristes. Entonces es muy importante saber eso, de que Dios nos ama, eso lo sabemos, pero Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de saber y de entender, que es importante poder creer en lo que Dios ha hecho al enviar a Jesucristo. En la antigüedad la humanidad pues recurría a Israel, recurría a sacrificios, a holocaustos, a ceremonias para a través de eso acercarse a Dios, poder tener comunión con Dios y obtener el perdón de sus pecados. Pero ninguna de esas cosas realmente pudo satisfacer a Dios ni tampoco al ser humano, a su conciencia, para su paz. Entonces Dios, al ver todo esto, envió a su propio Hijo, al Señor Jesús, y lo hizo a través de una virgen llamada María. En una ocasión el ángel Gabriel llegó al pueblo donde ella vivía, dice la Biblia que con un saludo muy especial le dijo: bendita tú eres entre todas las mujeres, porque Dios te ha escogido a ti, has hallado gracia ante sus ojos, porque de ti va a nacer el Salvador del mundo. La joven se turbó, dijo: ¿cómo va a ser posible aquello? Yo no conozco varón. Le dijo: lo que de ti va a nacer va a ser, vas a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. El manto del Altísimo te va a cubrir. Ella dijo: he aquí pues la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Y es por eso que de ella nació Jesucristo, el Salvador. Y en algún momento la misma Virgen María, ya después que dio a luz al Señor Jesús, ella dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, dijo María. El Señor creció, desarrolló y empezó su ministerio, y entonces un día cuando iniciaba su servicio, dice que Juan el Bautista, el profeta, lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús fue la provisión de Dios para el hombre, para que el hombre fuese salvo. La segunda ley es que el hombre es pecador y está separado de Dios. Por eso la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No se requiere haber llegado a ser un terrorista, un criminal, un estafador. No, todos hemos pecado. O sea, así nosotros profesemos creer en Dios. Todos hemos pecado y necesitamos creer en Jesucristo a través del arrepentimiento.
El creer abarca varias cosas, es confesar, es reconocer, es tener un cambio de actitud. La palabra arrepentirse significa tener un cambio de pensamiento y un cambio de actitud. Y es por lo cual vino Jesucristo. Jesús vino, dice, a llamar a hombres al arrepentimiento, no simplemente a profesar que uno crea en Dios. Desde muy pequeños nosotros, la mayoría o todos, hemos creído en Dios, creemos en Dios, ¿verdad? Eso lo tenemos presente. Pero Dios realmente anhela, desea una entrega, una comunión más íntima con el ser humano. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos separados del Señor, porque Dios es un Dios santo. Entonces el pecado creó un abismo, creó una separación muy grande entre Dios y el hombre. Entonces para eso Dios hizo provisión, envió a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Y cómo es eso para que todo aquel que en Él crea no se pierda? Porque no es simplemente que el hombre fallece algún día en esta tierra y termina todo. Algunos piensan eso. Hay un adagio muy conocido que manifiesta que todos sabemos el día que nacemos, pero no sabemos el día que vamos a partir. Entonces es muy importante prepararse para ese día. No sabemos cuándo va a ser, cuándo va a llegar, pero antes que ocurra eso, Dios está llamando a la humanidad a ponerse a cuentas con Él, a cuentas con Dios. Dice la Biblia, venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Ahora, la Escritura dice también que Dios ha hecho la provisión. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nunca pecó. Él nunca ofendió a Dios ni tampoco al prójimo, aunque era Dios con nosotros y aunque también tuvo un cuerpo humano, pero nunca pecó el Señor. Sin embargo, Él mostró su amor muriendo por nosotros, los pecadores. O sea que Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. No es ninguna religión, no es ninguna creencia, no es ninguna ceremonia, es Jesucristo. Es creyendo en Jesucristo. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es el nombre de Jesucristo. Y el mismo Señor manifestó en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Él dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, dijo Jesucristo. Yo soy el camino. La pregunta surge, ¿cómo está nuestra vida hoy en día? Si hoy nos tocara partir, ¿estaremos preparados? Si a usted hoy le llegara la hora de partir de esta tierra, ¿estaría preparado? La única manera, la única forma es creyendo de todo corazón en Jesucristo y reconociendo nuestra condición pecaminosa, que hemos ofendido, que hemos faltado a Dios. En el momento, como dijo el apóstol Pablo, que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice que algunos profesan creer en Dios, pero con sus hechos le niegan. Entonces, no basta con profesar creer en el Señor, en Dios, sino realmente, como dijo Jesús, hacer frutos dignos de arrepentimiento, o sea, evidencia de una vida transformada por Dios, por su amor, por su gracia y también por su misericordia. Ahora, otra ley importante es que debemos aceptar la obra de Dios, o sea, aceptar, recibir a Jesucristo. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A qué se refiere? Jesús era judío y él vino a los judíos, pero los judíos no lo recibieron, lo crucificaron. Luego dice en el versículo 12 del capítulo 1 de Juan, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando una persona cree en Jesús y lo recibe en su corazón, ¿qué significa eso? Significa que uno cree en Jesús, cree en sus palabras, pero no es algo simplemente superficial o teórico. Es como cuando una persona conoce a alguien, respeta a esa persona, entabla una amistad, transcurre algún tiempo,
de pronto ya surgen otros sentimientos, la ama, la respeta, la considera, entonces está pensando en formalizar algo más serio hasta al punto de llegar al matrimonio. Entonces esa persona le confiesa sus sentimientos, le confiesa sus deseos, sus anhelos, sus sueños con esa persona. O sea, no simplemente se quedó en palabras, sino que esa confianza se plasmó en hechos. Y así mismo es con Dios. Porque una persona puede vivir la vida diciendo yo amo, yo te amo, yo te considero, yo te respeto, tú eres lo más lindo para mí en mi vida. Pero si eso queda en palabras y no queda en hechos, porque puede decir aquello, pero con sus hechos puede ofender a la misma persona. Entonces igual ocurre con Dios. La Biblia dice en Romanos, libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces en el momento que uno dice yo creo en Jesús y creo que Él murió por mí, y también yo reconozco que he ofendido mucho a Dios, he ofendido mucho a mi prójimo y yo soy un pecador, yo he cometido ofensas con Dios. Entonces en ese momento el Espíritu Santo, Dios a través de su Espíritu empieza a obrar en su vida. Y un ejemplo muy ilustrativo es cuando Jesús el Señor estuvo en la cruz del Calvario. Habían dos malhechores, uno a un lado y el otro al otro lado. Entonces el uno lo injuriaba y le decía, ya, pues si tú eres el Cristo, tanto hablaste, tanto predicaste, sálvate, sálvame. En cambio el otro le dijo, cállate porque nosotros estamos aquí porque merecemos, le dijo al otro compañero malhechor. Entonces este hombre último le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor a este sí le respondió, le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquel ladrón también se murió ese día porque estaba clavado en una cruz, estaba agonizando, pero antes de morir, antes de expirar, él acudió al Señor, invocó al Señor y el Señor lo recibió a pesar que había sido un malhechor, un ladrón. Sin embargo, él acudió a Jesús y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que con la muerte, con el fallecimiento, no termina todo. Ahí empieza una eternidad. La Biblia nos habla que hay una vida eterna y que hay una perdición eterna, que hay un cielo y hay un infierno. A muchos no les agrada oír eso, pero es lo que la Biblia enseña. Por eso es que hay que prepararse, hay que estar a cuentas con el Señor, porque Él nos ama, porque Él tiene proyectos, planes, propósitos para con cada persona. Pero Dios está deseando que cada persona, cada individuo haga un alto en su vida, pueda recapacitar, pueda reflexionar. Ahora usted tal vez puede decir, ¿y cómo yo acepto a Cristo? ¿Cómo se puede producir en mi vida ese cambio? En Apocalipsis dice el Señor Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es simplemente, primero, aceptar que uno es un pecador y que necesita de Dios. Dios no está hablando de tener una religión o tal o cual creencia, no. Él está hablando de que nosotros podamos reconocer y aceptar que le hemos ofendido a Él y que necesitamos de Él, que nuestra vida necesita un cambio, un giro, que sin Dios en nuestra vida viviendo está vacía. Por más que tengamos lo que tengamos, necesitamos el amor y el perdón del Señor. Hay muchas personas que por mucho tiempo están llevando cargas en su vida. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. El pecado es una carga, es un peso. Y eso al no ser confesado se va acumulando en el corazón del ser humano hasta que se hace algo grande, atosigante, asfixiante, que no le deja vivir al hombre o a la mujer en paz. Entonces para eso vino Jesucristo, para darnos vida y vida en abundancia, y para que el hombre pueda abrir su corazón, pueda recibirlo en su corazón, decir, yo te necesito, Señor. Yo quiero vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida en paz. Por eso que el salmista en el Salmo 3, versículo 5, él dice, yo me acosté
dormí y me levanté, porque Jehová me sustentaba, porque Dios me sustentaba. Cuando nosotros venimos a Cristo y Él perdona nuestros pecados, va a haber una vida nueva, una vida nueva, una vida diferente, una vida con el perdón y el amor del Señor. Así que yo le animo para que usted pueda abrir su corazón al Señor, para que usted pueda hacer un alto en su vida, porque Él nos conoce mejor que nadie, el Señor. Él lo sabe todo. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que un día darle cuenta. Y Él no vino a condenar, no, Él vino a salvar a todos aquellos que creen en Él. Y usted puede abrir su corazón en una oficina, en su habitación, en su sala, en su vehículo, en el lugar que se encuentre. Usted puede invitar al Señor y decirle: Señor, yo necesito que tú vengas a mi vida, porque hay un gran vacío en ella. Y yo reconozco hoy que te he fallado. Yo mucho he fallado y en mi vida hay muchas heridas, muchos golpes por los tropiezos que yo he tenido. Pero yo quiero creer en ti y quiero pedirte perdón por mis pecados. Y quiero que mores en mi vida y siempre estar contigo, Señor. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra y gracias por cada persona que la ha escuchado, Señor. Tú conoces a aquella persona que está recibiendo este mensaje, esta corta reflexión, su necesidad, y tal vez en este momento, Señor, con sus propias palabras, Señor, está reconociendo su necesidad y te está rogando que puedas morar en su vida. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción, traiga luz a su corazón, a su mente y a todo su ser, Señor. Que traiga salvación, que traiga sanidad, Señor, a su vida y a su familia. Muchas gracias, Padre, por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.